Bienvenidos nuevamente a una edición más de World Worship Bible Center. Welcome once again to World Worship Revival Center. Y estamos en la ciudad de Collingwood, Ontario. And we're in the city of Collingwood, Ontario, Y estamos esperando para que venga a visitarnos waiting for you to come and visit us, y para que reciba una impartición del Espíritu de Dios. so that you may receive an impartation of the Spirit of God. Y si está buscando sanidad, And if you're seeking healing, el Señor está en este lugar the Lord is in this place para traer la libertad a toda necesidad. to bring you the freedom for every need. Estamos creyendo que el Señor pagó el precio We are believing that the Lord paid the price para que nosotros podamos recibir lo que Él compró for us to receive what He bought a través de su sacrificio through His sacrifice en la cruz. in the cross. De modo que cuando guste venir a visitarnos, So when you'd like to visit us, aquí tiene su casa. this is your home. Bien, estábamos hablando la semana pasada We were talking about last week de lo que Saúl desafortunadamente terminó. that Saul unfortunately finished. Y muchas veces nosotros no ponemos atención a las cosas pequeñas, And many times we don't pay attention to the smallest things. pero la palabra del Señor nos dice But the word of the Lord says que las pequeñas zorras that the smallest foxes, echan a perder las grandes viñas. they go to waste in the bigger vineyards. De modo que tenemos que poner atención a veces a las pequeñas cosas de nuestro carácter. So sometimes we need to pay attention to the smallest things in our character. Porque la palabra del Señor nos enseña Because the word of the Lord teaches us que el rey Saúl that the King Saul, terminó muy mal sus días. his days finished very badly. ¿Por qué? Why? Porque en su carácter Because in his character había una pequeña zorra. was a little fox, Había algo que el enemigo tenía ahí something that the enemy had y el enemigo usó. and the enemy used. Y lo que usó el enemigo And what the enemy used fue prácticamente dos cosas que tenemos que estar apercibidos como was creyentes. practically two things that we need to be perceived of as believers. De no empoderarlas en nuestras vidas. Not to empower them into our lives. La palabra del Señor nos enseña en 1 de Samuel 15, The word of the Lord teaches us in 1 Samuel 15. y vamos a tenerla acá en el screen, creo, ¿no? We're going to put it up on the screen. I think. Si no trajo su Biblia para que lo pueda leer. If you didn't bring your Bible so you can read it. 1 de Samuel 15, 1 Samuel 15, versículo 20, creo que 23, ¿verdad? verse 23. ¿Lo tenemos? We have it. No me quiere abrir mi Biblia. My Bible doesn't want to open. Okay, but it's coming. These new features. Okay. Dice la palabra en versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. For rebellion is as a sin of divination, and presumption is as iniquity as idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being king. Quiero recordarle dos cosas I want to remind you two things que estuvimos hablando la semana pasada. that we talked about last week. La rebelión Rebellion o la or desobediencia disobedience siempre nos lleva a un espíritu de hechicería. will always take us to a spirit of witchcraft. Y el ser tercos o ser necios, And to be presumptuous, no, stubborn, stubborn, la palabra del Señor nos dice que es como el pecado de idolatría. is as the sin of idolatry, the word says. Y estábamos hablando que la idolatría So we're talking about that idolatry es no tener la imagen correcta. is not having the correct image. Cuando el enemigo roba la imagen de Dios en tu vida y en mi When the vida, enemy steals the image of God in your life and in my life, el enemigo distorsiona la imagen de Dios. the enemy distorts the image of God. Y el enemigo lo que empieza a hacer con esa imagen, And what he begins to do with that image, la empieza a he pervertir. begins to pervert that image. Y la palabra del Señor nos And enseña the word of the Lord teaches us que no tendremos that dioses we will not have gods delante de nosotros. before us, Porque Dios es un Dios celoso. because God is a jealous God. Y la palabra dice en Génesis capítulo número 1 And the word says in Genesis chapter que 1 Dios nos hizo that the Lord made us a su imagen y a su in semejanza. His image and in His likeness. De modo que lo que el enemigo quiere destruir en tu vida y So en what mi the vida enemy wants to destroy in your life and in my es la life imagen de Dios. is the image of God. Por eso es que hay tantos problemas en este momento. Which is why there's so many problems in this moment. El mundo está en una crisis
crisis de identidad. The world is in a crisis of identity, Por eso tenemos nosotros como which creyentes is why, as believers, que afirmarnos, we need to be firm. arraigarnos We need to become rooted en la palabra del Señor in the word of the Lord y en nuestra identidad. and our identity. De modo que es importante So it's important que tu identidad that your identity cada día every day esté más fuerte en el Señor. will be stronger in the Lord. Porque la palabra del Señor nos enseña Because the word of the Lord teaches us que el enemigo that the enemy, está como león rugiente, he's as a roaring lion, buscando looking a quien matar, robar y destruir. to whom he can steal from or destroy or kill. Y dice la palabra al cual Which, the word says, resistir firmes en la fe. firmly resist in the faith. Y cuando no hay una imagen de Dios And when there's not an image of God que está sana en tu that vida, is healed in your life, el enemigo es fácil de entrar the enemy easily enters porque tenemos una imagen que está distorsionada. because we have a distorted image. Amén. Amen? Que el Señor nos ayude. May the Lord help us. El día de hoy quiero enseñarte But today I want to teach you acerca de 6 niveles, about 6 levels, 6 niveles de estrategia 6 levels, strategies que el enemigo usa. that the enemy uses. Y quisiera que abrieras tu And Biblia I'd like you to open your Bible. en el libro. Tú tienes la de estas ahí, ¿no? Pásame la de estas, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 6:12. Let's go to the book of Ephesians, chapter 6. Efesios 6:12. Ephesians 6:12. La palabra del Señor nos dice, The word of the Lord teaches us. la tenemos, ¿ya la tenemos? La podemos leer, Can we read it? la voy a leer en español. Dice la palabra, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Contra espíritus, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers of this present darkness, against spiritual forces of evil in the heavenly places. Otra vez vamos a leerlo. Again, Y le voy a preguntar algo. ¿Entiende lo que lee? and I'm going to ask you, do you understand what you're reading? Lo voy a leer nuevamente. I'm going to read it again. Dice la palabra, porque no tenemos lucha The word says, because we do not wrestle against. contra sangre. Déjame decir todo el versículo y tú lo dices. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Nuestra lucha, Our fight, la queramos o no la queramos, whether we want it or not, creamos o no creamos, we believe or not, estamos en una lucha. we are in a fight. Y el Señor dice en el versículo 10 And the Lord says in verse 10 que nos vistamos de toda armadura, that we need to dress ourselves over all the armor, de toda armadura. of all the armor. Tenemos que tener toda la We armadura. need to have all the armor. Y nosotros tenemos como And we creyentes have as believers que creer la to palabra. believe the word. Una de las cosas que el enemigo hace, One of the things the enemy does, él usa he uses cosas que aparentemente things that apparently no nos dañan, they don't hurt us, pero de una manera, but in one way, poco a poco, bit by bit, nos van desviando de la verdad. they will remove us from the truth. Una de las cosas que siempre doy es este ejemplo. One of the things the examples that I give is this. Nosotros conocemos a un piloto aviador We know a pilot, an aviator, que tiene más de 20 y tantos años de experiencia. who has more than 20 years experience. Pero cuando él deja de volar durante 21 días, But when he stops flying for 21 days, no puede tomar el avión al día 22. he cannot take the plane once again on day 22. Tiene que ir a reentrenarse He needs to retrain himself por 3 o 4 días. for 3 or 4 days. Y yo le digo, pero si ya tienes 20 años de experiencia. But I tell him, why? You have more than 20 years experience. Y lo que me dijo siempre es algo que tengo en mi memoria. And what he told me was something that I always have in my memory.
Dice, es que nosotros como pilotos, is that we as pilots, he said, al no practicar algo durante 21 días consecutivos, as you don't practice this 21 days consecutively, perdemos habilidad we lose the ability, y tenemos que and we reentrenarnos need to retrain porque son segundos que tenemos because we have seconds that we have para salvar las vidas que traemos en el to avión. save the lives that we have on the earth. O sea que eso es algo que tenemos que entender. So that's something that we need to Si understand. en lo natural If in the natural podemos perder we can lose los reflejos, the reflexes, ¿cuánto más espiritualmente? how much more spiritually? Cuando nos vamos de vacaciones espirituales, When we go to spiritual vacations, perdemos los reflejos we lose the reflexes, y ya no nos and defendemos we don't defend ourselves lo rápido as fast as que we, tenemos que aprender a defendernos. as we should defend ourselves. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Entonces, el primer nivel que el enemigo va a usar So the first level that the enemy will use para venir en contra de tu progreso to espiritual come against your spiritual progress, es, el primer nivel se llama regresión. the first level is called regression. Y la regresión And the regression es aquello que no te permite avanzar, is that which doesn't allow you to advance, sino que como un cangrejo but as a crab, vas caminando hacia atrás. you go back, walking backwards. Ustedes han visto caminar los Have you cangrejos, seen the crabs walk? caminan hacia atrás. They walk backwards. Generalmente cuando atacan es cuando van hacia adelante, Generally, when they attack, they go frontways. pero siempre caminan hacia They atrás. always walk backward. Y como creyentes, And as believers, lo primero que el enemigo usa, the first thing the enemy el uses, primer nivel, the first level, es la is regresión. regression. ¿Qué es regresión? What's regression? Primeramente, First of all, se te quitan los deseos de leer la palabra. your wishes to read the word are No. taken away, Ajá, los deseos. Y el deseo de orar and the desire to read the word, empieza a disminuir. it comes to diminish, Y la búsqueda del Señor and the seeking of the Lord empieza a enfriarse. comes to be cold. Y eso es algo que usted tiene que creer como creyente. And that's something you need to believe as a believer, Que el enemigo that the enemy va a aprovechar will try, toda oportunidad, will take any opportunity, toda ofensa, any offense, todo problema, any problem, todo malentendido any misunderstanding, para detener tu crecimiento. to detain your progress. You're growing up. While you're growing up. Ya. Vamos a la palabra en Hebreos capítulo 5. Let's go to Hebrews Capítulo chapter 5. 5. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Hebrews 5, Versículo 12. verse 12. Hebreos 5, versículo 12. Y dice la palabra, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. By this time, you got to be teachers. You need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk and not solid food. Versículo 13. Verse 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto con la palabra de justicia porque es niño. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness since he is a child. Y la palabra del Señor nos dice And the word of the Lord says que al ser niños, that when you are a child, ¿por qué somos niños? why are we children? Espiritualmente, Spiritually speaking. porque no tenemos experiencias, Because we don't have experiences. no tenemos skills, como We don't está have- diciendo la we palabra don't en have inglés. skills, as it says in English. Y la palabra de Dios es clara en cómo uno crece en lo And espiritual. the word of God is clear on how you grow spiritually. Uno no crece por solamente oír la palabra. You don't grow by just hearing the word. La palabra es importante en nuestra The vida, word is important in our es lives. todo en nuestra vida. It's everything in our lives. Pero la palabra The word que no lleva a una acción, doesn't take you to an action. no lleva a un crecimiento. Will not take you to a growth. De modo que cuando uno oye la So palabra when you
hear the word y solamente la oye, and you just hear it, pero no la empieza a ejercer, but you don't exercise it, el enemigo está detrás de esa the palabra enemy is behind that para word que esa palabra for that word no se haga carne en tu vida. so that it doesn't become flesh in you. Por eso es importante Which is why it's oír important to palabra hear the word y hacer la palabra. and to do the word. El versículo 14 nos dice: Verse 14 says, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. but solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Dígalo conmigo: constante práctica. Say with me, constant practice. Constante práctica significa a algo que yo no dejo al lado. Constant practice means something that I don't leave aside. Imagínese que usted no respirara constantemente. Imagine you don't breathe constantly. Empezaría usted a ponerse de todos los colores. You become every color in your face. O imagínese usted por un momento que su corazón no trabajara Or constantemente. imagine your heart wouldn't work constantly. La palabra del Señor nos dice en 1 Tesalonicenses 5:16, creo que no la puse The ahí. word says in 1 Thessalonians 5:16, we didn't put it there. Orar sin cesar. Pray without ceasing. Yes, amen. ¿Qué es lo que dice la What Biblia? does the word say? Dilo conmigo: orar Say sin with cesar. me, pray without ceasing. O sea que no podemos darnos el lujo So we cannot have the luxury de no entender of not understanding que tenemos que estar orando that we need to be praying constantemente. constantly. Constantemente. Constantly. La oración Prayer tiene que ser como nuestra respiración. needs to be as our breath. Y yo no te digo de una manera And I religiosa, don't say it to you as a religious way, sino que estés consciente but that you may be conscious de que estamos en una guerra that espiritual. we are in a spiritual war. Y en esa guerra And in espiritual that spiritual war, tenemos que estar we need conscientes to be conscious de que tenemos un enemigo. that we have an enemy. No para tener temor, Not to have fear, sino para tener but to have la autoridad the authority, y para tener el to carácter have the character, para confrontar to confront todo lo que el enemigo quiera hacer en tu contra. anything the enemy wants to do against you. La palabra del Señor nos dice The word of the Lord says, que a través de ejercitar los through dones exercising the gifts, se llega a primeramente el discernimiento de espíritus it comes to, first of all, the discernment of spirits, o el discernimiento del bien y del or mal. the discernment of good and evil. Es algo que usted lo tiene que estar practicando And it constantemente. is something that you need to practice constantly. Amén. Amen. Es más, tienes que llegar You need to come to a ver una persona aún en la espalda see a person in their back y discernir el espíritu que está en la persona. and discern the spirit that is in the person. Porque cuando uno ve una persona y lo ve el rostro Because when you see the face of a person y ve los ojos, and you see the eyes, el Señor puede mostrarte a través de los ojos lo que hay dentro de la the Lord persona. can show you through the eyes what's inside the person. Porque es un don. Because Es el don de discernimiento de the gift espíritus. of discernment of spirits. Pero Dios te quiere llevar a que ejercites tu don But God wants to take you to exercise your gift de tal manera, in such a way así como los aviones tienen radares. as if the planes that have radars. Es más, un día me tocó venirme en la cabina del capitán I once had to come flying in the airplane cockpit, y nunca me había subido, siempre era pasajero. and I've never been there. I was always a passenger. Y cuando te vas a la cabina de los And aviadores, when you go to the cockpit where the aviators are, te das cuenta todos los botones que hay. you see all the Botones buttons that por are donde there, quiera. buttons where anywhere. Y ves botones y botones, And you pero see no sabes para qué buttons son. and buttons, but you don't know what they're for. Y cuando ya empieza el avión a acomodarse en la pista, And when the plane comes to in alignment with the runway, y ya la torre de control te da la salida, and the tower of control gives you way, y empiezan a acelerar el avión. and they begin to accelerate the plane. Llega un momento que la velocidad llega a más de 300 kilómetros por hora It comes to the speed more than 300 kilometers per hour, y 400 kilómetros por hora, 400 kilometers per hour, y el avión empieza poco a poco a levantarse. and the plane bit by bit begins to lift off.
Y cuando ya el avión ya llega a 10,000, 20,000, 30,000 pies de altura, And when the plane reaches 10,000, 10,000 feet, 10,000 feet, 20,000, 30,000, 20,000 feet, 30,000 feet, los pilotos empiezan a tomar café. the pilots begin to drink coffee. Y usted viene creyendo que el piloto va manejando el avión. And you come believing that the pilot is actually flying the plane. Y los pilotos vienen hablando. And they come talking. They're Y talking. le digo, hey, no tienes que tener tus manos en el control. And shouldn't you have your hands on the steering thing? No, No. nosotros volamos con el piloto You automático. fly with the autopilot. Digo, pero el avión, ¿quién lo lleva? But who flies the plane? El avión vuela solo. The plane flies itself. La computadora va dirigiendo el vuelo. The computer directs the flight. Pero ¿qué pasa si la computadora se What equivoca? happens if the computer is wrong? Digo, ¿cómo pones toda tu confianza en la You put computadora? all your trust in the computer? No, la computadora nos va guiando No, the computer guides y nosotros us. vamos viendo And we see por la ciudad que vamos pasando. the city where we're going through. Y cuando entramos a Estados Unidos And when we're going through the United y States, entramos a diferentes estados de los Estados in Unidos, different states of the United States, inmediatamente la torre de control immediately the tower of se control, empieza a comunicar con el avión they communicate with the plane porque llevan contacto. because they have a contact. La tierra Earth y el avión and the plane, están constantemente en contacto. they are in constant connection. ¿Sabe que cuando el avión deja de emitir la comunicación, You know, when the plane stops emitting the communication, ahí hay un problema? then there is a problem. El avión se perdió The plane is lost, o el avión se cayó. or the plane went down. Es un constante It's comunicación. a constant Y communication. eso me recuerda And that reminds me a la of comunicación the constante communication, the constant que usted debe de communication tener that you should have en la tierra y en el cielo. in the earth and in heaven. Amén. Amen. Es una constante It's a comunicación. constant communication. Entonces le digo, ¿y ustedes qué es lo que hacen durante 4 o 5 horas de vuelo? And I asked, well, what do you do in a 4 or 5 hour flight? Lo único que hacemos es levantamos el avión The only thing we do is we rise the plane up, y cuando llegamos aterrizamos el avión. and when we get there, we land the plane. Es lo que hacemos. That's what we do. Wow. Wow. Y cuando usted viene a la cabina del And piloto, when you're in the cockpit of the plane, usted va viendo todo. you see everything. Usted va viendo todo. You see everything. Y es una impresión. Si usted nunca lo ha tenido, es impresionante venir ahí. And it's very impressive to actually be there in front. Porque usted viene en la primera silla. Because you come there in the first chair. Y cuando uno ve todo la ingeniería, el hombre, todo lo que ha hecho, And when you see the engineering, what man did, la maravilla de la ingeniería de la it's ciencia, a marvel of the engineering of science. uno no deja de admirarse. You don't stop marveling. Pero aún esa ingeniería But even that engineering sabe muy bien knows very well que el hombre that the man puede perder can lose habilidad the ability, y puede perder can lose el toque, the touch. puede perder They could lose lo que le llaman los reflejos, they could lose the reflexes puede perder la inercia or lose the inertia. en algo que puede ser vida y It's muerte. something that could be life or death. Nosotros We tenemos que aprender a discernir. have to learn to discern. Y discernir es algo que el Señor nos ordena. And discern is something that the Lord is commanding us to do. Tenemos que aprender a We discernir. need to learn to discern. La Biblia nos The enseña Bible teaches us to probar los espíritus. try the spirits. Otra vez, la Biblia te The enseña Bible says, again, probar los try the espíritus. spirits. ¿Por qué? Why? Porque no todo espíritu que dice ser es. Because not every spirit that says is. Amén. Amen? Tenemos que probar los We need to espíritus. try the spirits. Ahora vamos al libro de Mateo capítulo 16. Let's go to Matthew chapter 16. Mateo capítulo 16. Matthew chapter 16. ¿Está aprendiendo algo el día de hoy? Are you learning something today? De modo que lo primero The first que el thing enemigo va a usar that the enemy will use es la regresión. is the regression. Y regresión And significa regression means dar pasos hacia atrás to take steps back y no estar avanzando. and not be advancing. Y tenemos que aprender
a entender And we need to learn to understand que cuando se pierde that when you lose el deseo de orar, the desire to pray, el deseo de buscar la the presencia, desire to seek His el presence, deseo de leer la the palabra, desire to read the Word, es el primer nivel that's the first level. que te va a llevar al segundo That nivel. will take you to the second level. El segundo The nivel second level es la supresión. is the suppression. ¿Y qué es supresión? What is suppression? Es cuando a veces usted tiene un problema It's when you have a problem y en lugar de exteriorizarlo, and instead of exteriorizing it, usted se lo empieza a comer el problema. you begin to eat the problem. Y usted dice, no, es que no quiero hablar. No, I don't want to talk. You say. Porque si yo hablo el Because if problema, I talk the problem, no resuelvo. I don't resolve. Pero la situación es esta. The situation is this. Cuando empezamos a comernos algo que nos está When afectando, you begin to eat something that is affecting you, tu espíritu, your spirit, tu alma your soul, y tu cuerpo and your body, son uno. they're one. Son tres, They're three, pero son uno. but they're one. Así como Dios, As God, el Hijo the Son, y el Espíritu and the Santo Holy Spirit son uno, are one, nosotros también we are also somos tres en uno. three in one. Y lo que afecta a tu espíritu, And what affects your lo que spirit, afecta a tu what alma, affects your lo soul, que afecta a tu what affects cuerpo, your body, las tres cosas son the afectadas. three things are affected. No puedes decir, bueno, me afectó mi espíritu, pero no me va a afectar mi You alma. can't say, well, it affected my spirit, but it didn't affect my soul. No, afectó mi alma, pero no afectó mi cuerpo. Or it affected my soul, but it didn't affect my body. No, afectó mi cuerpo, pero no afectó mi Or it alma. affected my body, but not my soul. No, todo afecta. No, everything is Todo affects. afecta. Everything affects. Entonces tenemos que entender que somos una unidad. So we need to understand that we are one unity. Y cuando nosotros tenemos un problema en nuestro espíritu, And when we have a problem in our cuando spirit, tenemos un problema, una herida en nuestra or alma, a hurt in our soul, eso va afectando. that goes to affect. Y lo que los psicólogos And hablan, what psychologists talk, que el cuerpo muchas veces somatiza, that sometimes the body somatiza, ¿cómo se dice somatiza? Son términos médicos. External symptoms. External symptoms. Bueno, el cuerpo va a reflejar lo externo, lo interno en lo externo. the body will No, reflect. el espíritu va a reflejar lo interno en lo externo. The spirit will reflect what is internal into the external. Y la gente empieza a enfermarse en el cuerpo People begin to be sick in their bodies porque no han entendido because they haven't understood que una herida en el alma that a hurt in the soul es como una herida en el cuerpo. is like a hurt in the body. Cuando una persona se hiere el cuerpo When a person hurts their body y se llega a cortar con un metal o con algo oxidado, and they get cut with a metal or something that is Trusted. rusted, inmediatamente tienen que inyectarle lo que le llaman una vacuna contra el tétano. and immediately they have to inject them with what's called the tetanus. ¿Ya? Tetanus shot. ¿Ya? ¿Por qué? Why? Porque saben que esa herida Because they know that that wound es susceptible is susceptible a una infección. to an infection. Y nuestra And alma our soul es muy is susceptible very susceptible a las to the infecciones. infections. Y los espíritus And inmundos the evil spirits, les gusta they alimentarse like to feed from, como sanguijuelas like leeches, de nuestras heridas from our wounds en nuestra alma. in our soul. Por eso nosotros tenemos que entender. Why? That's why we need to understand. El Señor dice en Isaías The 61, Lord says in Isaiah 61 Él vino that He came a sanar a los quebrantados de to heal corazón. those who are brokenhearted. Y cuando uno tiene un corazón But roto, when you have a broken heart, necesita ser you sanado. need to be healed. Necesitamos entender We need to understand que nuestro corazón necesita ser our sanado. heart needs to be healed. Porque el enemigo Because the va a enemy usar esas heridas use that wound muchas veces para detener tu crecimiento. many times to detain your growth. ¿Por qué? Why? Porque una persona herida Because a hurtful no puede person avanzar mucho. cannot advance very much. ¿Me está entendiendo? Are you De modo understanding? que la represión So the repression no es buena. is not good. Tenemos que aprender a We exteriorizar. need to learn to exteriorize. ¿Y cómo exteriorizamos? How do we exteriorize? A través de decirle al Señor Through saying to the Lord lo que sentimos. what we feel. Dice la palabra del Señor en el libro de The Santiago: word says in James, confesar nuestras ofensas confess your offenses los unos a los one otros to another para que seáis so sanados. that you may be healed. Escúchame,
Listen. Dice la palabra The word que yo says tengo que confesar. that I need to confess. Confesar significa Confess means tengo que abrir mi I have to corazón. open my heart. No voy a reprimir mi I'm not corazón. going to repress my No heart. voy a tratar de tapar la I'm herida. not going to try to cover the wound. Voy a abrir mi I will corazón, open my heart. exponer mi I will herida expose my wound para que el Señor traiga so that the sanidad. Lord brings healing. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? Lo tercero es, The third is, el tercer the nivel third level es la depresión. is depression. Cuando una persona está deprimida, When a person is depressed, no tiene fortaleza para pelear una they batalla. don't have a strong strength to fight a battle. Cuando estamos When deprimidos, we are depressed, estamos tristes. we're sad. Y cuando estamos And when tristes, we're sad, no tenemos energía. we don't have energy. Y generalmente, And generally, una persona deprimida a person that is depressed duerme mucho. sleeps a lot. Ahora, ¿por qué llegamos al tercer nivel? Now, why do we get to the third level? Porque no tuvimos cuidado del primero ni del segundo. Because we didn't take care of the first one and the second one. Y la situación es And the situation que el is, enemigo siempre va escalando, the enemy will always escalate, no con el propósito de bendecirte, not with the purpose to bless you, sino con el propósito de but destruirnos. the purpose to destroy you. Entonces la palabra del Señor nos So enseña the word of the Lord teaches que us tenemos que discernir. we need to discern. En Mateo 16, versículo 23, Matthew 16, verse 23. el Señor, podemos ver que el Señor está de una manera reprendiendo a Pedro. We can see that in a way the Lord is rebuking Peter, Y dice el versículo 23, and it says, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. But he turned and said to Peter, get behind me, Satan, you are a hindrance to me, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man. Escúcheme por favor. Listen to me, please. El Señor les había dicho a sus The discípulos Lord told his disciples lo que iba a pasar, what was going to happen. que él iba a ser entregado, He was going to be given que away, iba a ser llevado delante de los oficiales del gobierno, taken before the officials of the que iba government. a ser He condenado will be condemned y que iba a ser and crucificado. crucified. Pero que al tercer But día on the third él day, iba a he resucitar. was going to rise. Pero dice la palabra And the word says que cuando el Señor dijo that esto, when he said this, Pedro abrió su boca Peter opened his mouth y le dijo, and he said, Señor, Lord, que esto no te acontezca. may this not happen to you. Y el Señor le dice, And the Lord says, apártate de mí, get behind me, Satanás, Satan, porque me eres tropiezo. for you are a hindrance to me. Quiero decirte I want to tell you que el enemigo that the enemy siempre tratará de ser tropiezo para tu vida y para mi will vida. always try to be a hindrance to your life and my life. Tropiezo. ¿Tropiezo es eso? Yeah. Ok, y tenemos que aprender And we need to a understand, saltar los we tropiezos. need to learn to jump the hindrances. No quedarnos en los Not to tropiezos, stay in the hindrance, sino saltar los but tropiezos. to jump them over. Ahora dice la palabra Now the word says que Jesús that Jesus discernía would discern qué espíritu hablaba. what spirit was speaking. ¿No era Pedro hablando? It wasn't Peter speaking. Sí, era Pedro It hablando. was Peter talking. Pero el enemigo But the era enemy el que estaba en la mente de Pedro, was in the mind of Peter, sugiriéndole a Jesús suggesting to que no le Jesus pasara eso. that that would not happen to him. Ahora escúchame. Now listen. El Señor le dice a Pedro The Lord says to Peter que se apartara de él to get behind him porque él no veía, because he wasn't seeing. Pedro no podía ver Peter couldn't see las cosas que Jesús veía. the things that Jesus was seeing. ¿Qué es lo que Jesús veía? What was Jesus seeing? Jesús veía Jesus would see la resurrección. the resurrection. Pedro veía la muerte, Peter saw death, pero Jesús veía la but resurrección. Jesus saw the resurrection. Pero el Señor le dijo algo muy importante But the Lord says something very important para que tú y yo podamos so aprender. that you and I could learn. Dijo el Señor a Pedro, He said to Peter, porque tú no pones la mira because you don't put your mind on en las cosas de the Dios, things of God, sino pones tu mira o tu mente en las cosas de los but you hombres. set your mind on the things of man.
¿Te diste cuenta? You see, ¿Cuál es el tropiezo? what was the hindrance? Cuando yo pongo mis ojos When I put my eyes fuera de Dios, out of God, pongo mis ojos I put my en eyes el hombre. in the man. Y eso es un And tropiezo. that is a hindrance. Hola, Hello. eso es un tropiezo. That is a Cuando hindrance. ponemos nuestros When ojos we put our eyes fuera del Señor, out of the Lord, estamos buscando then tropiezos. we're looking for a hindrance. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Versículo, Hechos capítulo 10, versículo 38. Acts chapter 10. ¿Está aprendiendo algo? Are you learning something? Yes. El cuarto nivel The fourth level es la opresión. is the oppression. Y nosotros conocemos personas, And we know people, tal vez usted conoce personas, maybe you know people, que están oprimidas. that are oppressed. Y la palabra del Señor nos And enseña the word of the Lord teaches us que usted y yo that you and I, tenemos el poder, we have the power, we tenemos la autoridad have the authority para orar por las to personas pray for people y que las personas puedan salir debajo de esa so opresión. that people can leave that oppression. Y eso es para cada creyente, And that's for every believer. para cada For creyente. every believer. Amén. Amen. No es solamente para It's pastores, not just for pastors para or líderes, leaders. es para cada It's creyente. for every Al believer. momento que usted cree In the moment that you que el believe Señor murió that the Lord died y que el Señor resucitó, and that He rose again, el Señor te da el sello del the Espíritu. Lord gives you the seal of the Cuando Spirit. tú te bautizas en el agua, When you're baptized in water, pasas de muerte a vida. you go from life to Y from cuando, death to cuando el life. Espíritu de Dios te And bautiza, when the Spirit of God baptizes you, el Señor te the empodera Lord empowers you a través de su Santo Espíritu. through His Holy Spirit. Y tenemos que aprender And we need to learn que el poder de Dios that the power of God es para usarse, is to use it, no para acumularse, not to accumulate. es para usarse. It's to be used. Dios te da el poder para God que gives you the uses. power so that you would use it. De modo que la opresión So the oppression es aquello is that which, cuando ya un espíritu inmundo when an evil spirit viene a residir comes to reside en la persona in the person a través de una enfermedad, through a sickness, a través de venir a una opresión, or de un an temor, oppression or a fear, o una obsesión, an obsession, o aún una or enfermedad. maybe even a sickness. Por ejemplo, For example, la palabra del Señor nos dice en el versículo 38, the word says here in verse 38, Hechos 10:38. Acts 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Yo quisiera I would like que de una manera, that in a way, no es de que estés cometiendo una falta, not that you're at fault about something, pero dice la palabra que el Espíritu de Dios but the Word of God says that the Spirit of God ungió a Jesús de Nazaret. anointed Jesus of Y Nazareth. el Señor nos dice And the Lord tells us que todo aquel que en Él cree, that everyone who believes in Him, señales le seguirán. signs will follow Him. Ahora yo creo que el Señor, así como les dio el soplo del Espíritu a los discípulos Now I believe that how the Lord blew breath into the disciples y recibieron poder, and they received power, nosotros también, we also, por la fe, podemos recibir el by Espíritu Santo. faith, we can receive the Holy ¿Y Spirit. para qué lo recibimos? And what do we receive Him for? Dice la palabra, esto es bien claro. And the word says it's very clear. ¿Para qué? For what? Para sanar To heal a todos everyone los oprimidos por el who diablo. are oppressed by the devil. ¿A cuántos? How many? A pocos. A few of them? ¿Cuántos? How many? A todos. All of them. Me recuerdo cuando Chris estaba estudiando para pastor. I remember when Chris was studying as a pastor. Se fue por 2 años a México He left to Mexico for 2 years a estudiar internado en una escuela. to be an intern at a school. Y me acuerdo que me tocó estar por una semana enseñando en And I remember that I went there and I had to teach for a week at the school. y me habían dado solamente 2 horas. And they had given me only 2 hours. Y le digo al director de la And escuela, I said to the director of the school, 2 horas no son 2 suficientes. hours is not enough.
De modo que, por favor, dame toda la semana. So please give me the whole week. Dice, toda la semana. All week, he said? Sí, toda la semana. Yeah, all week. Dame toda la semana. Give me all week. Y eran como 50 It alumnos. was about 50 students. Y me dieron toda la semana. And they gave me all week. Y empezamos a enseñar. We began to teach. Empezamos a enseñar. We began to teach. Y después cuando enseñábamos, And then when we taught, poníamos la palabra por obra. we put the word into work, in practice. Into practice. Do you speak Spanish? English. Okay. Y las personas estaban absorbiendo todo lo que estábamos hablando. And the people were absorbing what we're speaking about. Y estaba la directora del Instituto And the Bíblico. director was there from the Biblical Institute. Y estaban otros pastores. And other pastors were there as well. Pero no estaban de una manera preparados But in a way they were not prepared para lo que el Espíritu de Dios iba a empezar a for hacer. what the Spirit of God was going to do. Porque empezamos a ministrar acerca de muchos temas. Because we began to minister about many themes. Pero cuando terminamos de ministrar los temas, When we finished ministering those themes, por ejemplo, el tema de las maldiciones que a veces vienen for generacionales, example, the generational curses theme, o muchas veces el abuso sexual, or the sexual abuse theme, empezábamos a ministrar we began to minister, y el Espíritu de Dios and venía the Spirit of God would come, y la gente empezaba a ser liberada. and people would be delivered. Y muchas muchachas corrían al baño And many girls ran to the bathroom. y muchos hombres corrían al And baño many guys ran to the en bathroom. una corredera hacia el It baño. was a running thing to the bathroom. ¿Y por qué? But why? Porque el Señor Because the Lord estaba haciendo was doing lo que aquí en Hechos 38 dice. what here in Acts 38 says. El Señor estaba The Lord sanando was healing la the opresión oppression que había en muchas de esas that vidas. was in many of their lives. Y fue una bendición And it was a blessing. porque durante 5 días Because for 5 days, pudimos ministrar a más de 50 we jóvenes. could minister from more than 50 youth. Y recuerdo And I que el remember último día that the last day, estábamos haciendo adoración al Señor, we were doing praise and adoración, worship, y estábamos adorando al Señor, and we were worshiping the Lord. y estaba una chica And there was this girl que era de un país de Europa, who was from Europe somewhere. y el Señor me dice, And the Lord says to me, necesita perdonar a la persona que la abusó. she needs to forgive the person who abused her. Y el Señor me dijo que había sido una mujer. And the Lord said that it was a woman. Una mujer A woman la había acusado had sexualmente abused a her ella. sexually. Entonces uno de los pastores, So one of the pastors, de los pastores the principales, principal pastors, como yo estaba tocando la I guitarra, was playing the guitar. yo le dije, mira, ve y dile a esa chica So I said to them to go and tell the girl que perdone that to forgive a la mujer que la abusó, the woman who abused her, porque el Señor la quiere liberar. because the Lord wants to deliver her. Y cuando la pastora fue y le habló al oído para que nadie oyera, And when the pastor went and spoke to her in her ear, so ella nobody se could hear, levantó muy enojada she rose up angry y se fue del cuarto. and she left the room. Y al rato viene la pastora y me dice, And then after a while, the pastor comes and says to me, dice, no, ella me dijo que nadie la ha abusado she says that no, nobody abused her, she says, y que nadie, y menos una mujer. and at least of all a woman. Entonces yo le digo, mira, el Señor nunca dice algo, And I said, look, the Lord does never reveal something. nunca muestra The algo Lord never shows something para avergonzar a una to persona. shame a person. Siempre el Señor The Lord always revelará algo will reveal something para que eso oculto so that that is hidden venga a la luz will come to the light y el Señor pueda sanar. and the Lord could heal. De modo que como la muchacha decía que no había pasado nada, So because the girl was saying that nothing was happening, le that digo, happened. cuando termine, When I finish, I said, quiero que venga a la oficina. I'll speak to her in the office. Y cuando entró a la oficina And when she came into the y office cerró la puerta, and she closed the door, lo primero que me dijo, the first thing she said to me, ¿para qué me descubriste? why did you discover me? Porque ahora Because now las muchachas the girls ya no van a poder estar conmigo. will not be able to be with me. ¿Cómo le voy a hacer ahora? How will I do this now? Y yo le dije, And I said, ¿quién te dijo que las muchachas van a saber? who said that the girls would know? Esto es algo entre tú y el Señor. This is something between you and the Lord. Pero el Señor quiere quitar la vergüenza. But the Lord wants to take away the shame.
Porque la vergüenza Because the shame siempre traerá control will always bring control y manipulará tu vida. and will manipulate your life. Entonces le digo, el Señor te quiere sanar. So I said, the Lord wants to heal you. Y ella abrió su corazón And she opened up her heart y la ministramos. and we ministered to Y her. sabes algo, cuando algo es abierto, And you know something, when the heart is open, el Señor trae su mano de poder, the Lord brings His hand of su power, mano de sanidad His hand of healing, y quita la mala semilla. and removes the evil seed. Y el Señor liberó a esa muchacha. And the Lord delivered her. Y el Señor trajo bendición a And su the vida. Lord brought blessing to her life. Y por eso te digo que tenemos que entender And that's why I say to you that we que need to understand no podemos nosotros como creyentes that we cannot, as believers, vivir oprimidos, live oppressed porque no es la voluntad de Dios. because it's not His will. No es la voluntad de Dios. It's not the will of God. De modo que el quinto nivel So the fifth level de las estrategias del enemigo of the strategies of the enemy es lo que le llaman obsesión. is what they call obsession. Y obsesión es cuando tu mente And obsession is when your mind se centra en algo. is centered on something. Por ejemplo, For example, las personas que están bajo la influencia del alcohol o de la droga, people who are under the influence of drugs or alcohol, lo único que piensan the only thing they think about es en el problema que is in tienen. the problem they have. Recuerdo que muchos años atrás I remember that many years ago, teníamos, los miércoles teníamos ayunos en la congregación de Wednesdays we Toronto. used to have the breakfast in the No, congregation. ayuno. Oh, Fasting. fasting. Are you hungry? I say fasting, you say desayuno. I meant fasting, not that. Ayuno, no desayuno. Fasting. Fasting. Y estábamos ayunando los We miércoles. were fasting on Wednesdays, Y el Espíritu de Dios se movía. and the Spirit of God moved, Y un joven, un muchacho que vino ya casado, and a young man who came was already married. estaba su vida, él era ingeniero en sistemas de computación. He was an engineer in computer systems, Pero el alcoholismo había avanzado tanto en su but vida the alcoholism had advanced so much in his life que ya no podía trabajar, that he couldn't work, ya no podía prácticamente funcionar, he couldn't function, porque se metía a robar because he would go to steal en las licorerías to liquor y stores, salía corriendo and he would go running sin pagar el licor. without paying the liquor. La obsesión, The obsession, el alcohol, the alcohol, controlaba su vida. controlled his life. Y cuando él vino a la congregación, And when he came to the congregation, empezamos a orar por él. we began to pray for him, Y el Señor empezó a liberarlo. and the Lord began to deliver him, Porque esa obsesión because that obsession era producto de un espíritu inmundo was a product of an evil spirit que lo manipulaba y lo that controlaba. would manipulate him and Y control el him. Señor trajo la libertad And the Lord brought the liberty, y fue libre and completamente. it was free completely. Ya no tuvo más problemas con el alcohol. He didn't have any more problems with the alcohol. Y después se congregaron en nuestra And congregación then they came to our congregation, y el Señor lo había bendecido, and the Lord had blessed them. lo había liberado. He was delivered. De modo que cuando usted empieza a entender So when you begin to que hay understand un propósito, that there is a cuando purpose, usted recibe el Espíritu de when Dios, you receive the Spirit of God, es para poder ayudar a it's for otros. you to help somebody else. Amén. Amen. Y por último, And lastly, la estrategia que el enemigo usa, o el último nivel que el enemigo the usa, last level that the enemy uses as a strategy es la posesión. is possession. Todo empieza It all begins con la regresión, with regression, después con la supresión, then the suppression, después con la depresión, then depression, después con la opresión, then oppression, después con la obsesión then obsession, y termina and it ends con la posesión. with the possession. Ahora la palabra nos habla Now the word en says, el libro de Marcos capítulo 5, book of Mark, chapter 5, si lo puede buscar Enrique, Marcos capítulo 5. Nos habla el Señor acerca de un hombre talks about a man que vivía en los sepulcros. that lived in the graveyards. Y dice la palabra que este hombre And the word says that this man, lo habían atado con they cadenas, would tie him up with chains, con grillos, with
shackles en sus pies, en sus and manos, his feet and y hands. dice la palabra que los rompía, And the word says that he would break them. y que con nada And with nothing, lo podían atar. they were able to hold them. Y dice la palabra que de día y de noche And the word says that day and night, se hería con he piedras. would hurt himself with rocks. Póngase a pensar en eso. Think about that. Y estaba desnudo And he was naked. y vivía en los sepulcros, And en he los lived cementerios. in the graveyards. Póngase a pensar en eso. Think about that. Un hombre que vive en los A sepulcros, man who lives in the graveyards, desnudo, naked, no lo pueden amarrar they can't tie him up porque rompe las because he cadenas. would break the chains. Y dice la palabra And the word says que Jesús vino a esa región. that Jesus came to that region. Y dice la palabra que cuando el Señor puso su pie en esa And región, the word says that when Jesus put his feet in that porque se region, bajó de la barca, because he came out of the boat, dice la palabra que ese hombre the word says that that man vino a su encuentro. came to find him. Y dice la palabra que lo que primero ese hombre hizo And the word says that the first thing the man did fue arrodillarse delante de was Jesús. to kneel before Jesus. Y Jesús le decía a ese hombre, And Jesus said to the man, no al hombre, sino a los espíritus que estaban en el not to hombre. the man, but the spirits that were in the man. Y le decía el Señor, ¿cómo te And llamas? the Lord would ask him, what is your name? Y dice la palabra que el espíritu contestó y dijo, And the spirit answered and said, me llamo Legión, my name is Legion, porque somos muchos. because we are many. De modo que, ¿cómo es posible So how is it possible que una that persona a person pueda tener habitando can have abiding en la vida de esa in the persona, life of that en person, el cuerpo de esa in the persona, body of the person, más de 2000 espíritus? more than 2,000 spirits? Póngase a pensar en eso. Think about that. Y no eran espíritus And buenos, it wasn't nice spirits, eran espíritus there inmundos. were evil spirits. Y dice la palabra And the word said que el espíritu le decía a Jesús, that the spirit would say to Jesus, si me echas fuera, if you cast me out, no me eches fuera de la región. do not cast me out from this region. O sea, si me echas fuera del So hombre, if you cast me out of the man, no me eches fuera de la do región. not cast me out of the region. Fíjate, eso es muy importante. This is very important. Porque la palabra empezamos a leer en Efesios 6, 12, Because we began to read in Ephesians que 6:12 nuestra lucha no es contra carne y that our sangre, fight is not against flesh and pero es blood, contra espíritus. but against spirits. Y esos And espíritus, those spirits, hay unos que son principados some of them are y principalities, otros que son gobernadores. some of them are governors. Y un gobernador And a governor es el que is gobierna the one who governs sobre una región. over a region. Y toda región, And every region, aquí en Canadá, here in Canada, acá en Ontario, in Ontario, aún en la ciudad de Collingwood, even in the city of aún en la ciudad de Hollywood, Wasaga, or Wasaga Beach, aún en nuestro territorio en México, even in our territory in Mexico, hay un espíritu gobernador. there is a spirit governor. Pero quiero decirte, But I want to tell you, cuando el poder de Jesús viene, when the power of Jesus cuando el comes, poder de Dios viene, when the power of God comes, manifestado en la vida de Jesús, manifesting in Jesus, aún los gobernadores, even the governors, aún los even principados, the se principalities, arrodillan delante de la will presencia de kneel Dios. before the presence of God. ¿Por qué? Why? Porque reconoce Because they recognize quién es el que vive en who is the Jesús. one who lives in Jesus. ¿Quién vivía en Who Jesús? lived in Jesus? El Espíritu de Dios, The Holy Spirit of el God. Espíritu Santo. The Holy Spirit. Y quiero decirte, And I want to tell el you mismo Espíritu que vivía en that the Jesús, same Spirit that lived in Jesus ahora vive en ti, now lives in you, ahora vive en nosotros. in us. Y lo mismo que Jesús hizo, And the same thing that Jesus dice la said, palabra, the Word que says, nosotros también haríamos. we can also do. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Ahora dice la palabra Now the Word says que Jesús le dijo a los that demonios Jesus said to the demons que salieran del hombre to come out of the man, y les dio permiso and He gave them permission que se metiera a un hato de 2000 cerdos que estaban ahí. to go and be with a pen of pigs that were nearby. 2000. 2,000 pigs that were nearby. Yo no sé si usted ha escuchado a un cerdo cuando I llora. don't know if you ever heard a pig wailing. Very nice. Es muy, pero muy fuerte. It's very loud. Ahora imagínate, Now imagine 2000 cerdos 2,000 pigs a una misma, in the same wailing. ha de haber sido algo muy fuerte. It would be something really loud. Pero la palabra nos enseña que los cerdos salieron, perdón, los demonios salieron
Los demonios salieron del hombre, But the word teaches us that the demons that came out of the man, fueron a los they cerdos, went to the y pigs, los cerdos se aventaron a un precipicio and the pigs threw themselves over a precipice, y se ahogaron en el mar. and they drowned in the sea. Los cerdos no saben nadar, Pigs don't know how to swim. se hundieron. They drowned. Y dice la palabra, And the word says, para que por favor vayas conmigo y no sé si lo puedas poner, so that you will go with me, en el versículo 15, verse 15, 5:15. 5:15. Y dice, y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, dice, sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron que, miedo. And they came to Jesus and saw the demon-possessed man with one who had the legion, sitting there clothed and in his right mind, and they were afraid. Yo quiero que entiendas algo. I want you to understand something. Este hombre, This man, por mucho tiempo, for a long time, había estado perturbado en su mente. was perturbed in his mind. Disturbed. Y dice la Biblia, And the Bible says, en el libro de Samuel capítulo 15, the book of Samuel, chapter 15, capítulo 16, 17, 18, chapter 16, 17, 18, que Saúl that Saul empezó a ser perturbado por un espíritu. was perturbed by a spirit. Disturbed. Y dice la palabra que Saúl And Saul, the word says, terminó mal sus días. his days didn't end well. ¿Por qué? Why? Porque todo empezó Because everything con began una pequeña zorra. with a little fox. ¿Cuál fue la pequeña zorra en What la was the vida little de Saúl? fox? The life of Saul. La falta de amarse a sí The mismo. lack of loving himself. Tener una estima propia muy baja. A low self-esteem. Y usted dirá, bueno, yo tengo problemas de baja estima. And you would say, well, I have problems of low self-esteem. El Señor te dice, tienes que amarte como Él te The ama. Lord says you need to love yourself as He loves you. Y si Él te ama, And if He loves you, tú tienes que tener una estima propia you sana. need to have a low esteem that is healthy. Una propia estima que es alta. A high self-esteem. ¿Por qué? Why? Porque tienes la imagen de tu Padre. Because you have the image of your Father. Amén. Y cuando nosotros entendemos esto, When we understand this, tenemos que cerrarle la puerta al we enemigo. close the door on the enemy. El enemigo sabía The enemy knew que Saúl that Saul no tenía una alta estima. didn't have a high esteem. Tenía una pobre imagen. He had a very poor image. A pesar de ser hermoso, Even though he was beautiful, a pesar de ser alto, even though he was tall, a pesar de ser guapo, even though that he was handsome, tenía una mala imagen. he had a bad image. Por eso te digo el día de hoy, Which is why I say today, tienes que aprender a you entender need to learn que tu imagen that your image tiene que ser reconciliada needs to be reconciliated para que el Señor so that the Lord pueda sanar tu can imagen. heal your image. Y la palabra del Señor nos enseña And the word teaches us que este hombre that this man que había sido poseído that had been possessed por más de 2000 espíritus, for more than 2,000 spirits ahora estaba sano now was healed en su juicio cabal. in his right mind. Tenemos nosotros que aprender We have to learn a crecer, to grow, a usar nuestros dones, to use our gifts para que nuestros dones, so that our a gifts, través del ejercicio, through the exercise, podamos cada vez improvisar más, improvisar más, improvise more and more. y podamos nosotros afinar, And look at tune up nuestro oído, our ear, nuestros ojos our espirituales spiritual eyes para poder discernir. to be able to discern. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? ¿Por qué? Why? Porque si nosotros no empezamos a discernir, Because if we don't begin to discern, es como que tenemos nuestro radar roto. it's like we have our radar broken. Y no sabemos a dónde vamos. And we don't know where we're going. Me recuerdo una vez un amigo me dio un GPS I remember a friend of mine gave me a GPS once. y me dijo, no, te presto mi And GPS he para says, que I'll lend you my te GPS. vayas y cortes camino So y you will llegues go rápido a and make Guasave. shortcuts and you will get in Guasave. Yo estaba en Gran Bend And I was in Grand Bend. y agarré el And I GPS took the GPS. y me puso una perdida ese GPS. And it took me to a lost place. This place. Lost place.
Me perdió. It lost me. El sistema global posicional, The global positioning system me perdió. lost me. No sabía dónde andaba. I didn't know where I was. Y yo estaba confiando en ese And I aparato. was trusting in that device. Hay gente There's people que por creer en ese that aparatito because they believe in the little han device, terminado en un río. they ended up in rivers. Yeah. Porque no usan sus... Tienes que usar tus You have to ojos. use your eyes too. Tienes que usar tu sentido You have to común. use your common sense as well. A veces no tenemos sentido común. Sometimes we don't have common sense. Tenemos que tener sentido común We espiritual. need to have common sense spiritually. Si el Señor no te da paz, If the Lord doesn't give you peace, pregúntale por qué no tienes paz. ask Him why you don't have peace. Si el Señor te dice, por ahí no If es, the Lord tells you it is not that way, empieza a decirle al Señor cuál es el camino. then ask the Lord which is the way. Porque la palabra del Señor dice que Él te quiere guiar Because the word of the Lord says that He wants to guide you a todo camino de verdad through all walks of truth y de justicia and in righteousness por amor a su nombre. for the love of His name. ¿Me entendió? You understand? Entonces, ¿qué va a hacer usted So what will you do cuando usted empiece a verse como el cangrejo caminando para when atrás? you begin to see yourself walking backwards like the crab? ¿No es bueno? It's not good. Perdón, me salí de la cámara. That's alright. I left out the scene. Estaba mostrando el cangrejo cómo I caminaba was showing how the crab walks, y me salí de la but cámara. I came out of the camera. Pero But lo que tenemos que aprender what we es need to learn is a caminar hacia to adelante. walk forward. Y adelante significa Forward means tenemos que confrontar muchas veces confront many times situaciones en nuestras vidas. situations in our lives. Pero ¿para qué Dios confronta situaciones en nuestras vidas? But why does God confront situations in our lives? ¿Para avergonzarnos? To shame us? No. No. Para amarnos. To love us. Para llevarnos a otro nivel. To take us to another level. Para llevarnos a la posición To take us to the position que Él ya nos ha dado. that He has given us already. Tú tienes la imagen de Él. You have His image. Tú has sido hecho a su imagen y You su have semejanza. been made in His image and likeness. Número 2. Number 2. No te comas las cosas. Don't eat things. No te quedes con cosas en tu corazón. Don't stay with things in your La heart. Biblia dice, The Bible si says tu hermano te ofendió, that if your brother offended you, ve y arregla cuentas. then go and settle accounts. Right? Right. Pero lo que menos hacemos es arreglar cuentas. But the least thing we do is settle accounts. No, que la persona venga a pedirme No, perdón. let the person come to me and ask for forgiveness. No, si la perdona, si alguien te hizo algo, tú ve y arregla No, the word cuentas. says that if you need to settle something, go to him. Hola. Alone. Y número 3, And number 3, la depresión. the depression. Estamos deprimidos, Are we depressed? no tenemos fuerzas We don't have strength para confrontar. to confront. Pero eso va en aumento. But that increases. Cuando usted esté deprimido, When you're depressed, aprenda a hacer lo que David hizo. learn to do what David did. David lo que hizo, David, what he did, se fortaleció a sí mismo en he el Señor. strengthened himself in the Lord. Porque muchas veces, Because many times, uy, estoy tan deprimido. oh, I'm so depressed. Ven a la fiesta de la depresión Come conmigo. to the pity party with me. No, to the party of depression with me. To the party of depression with me. ¿Quién quiere ir a las fiestas de deprimidos? Who likes to go to the parties depressed? No one. De modo que cuando usted ve una persona que esté deprimida, So when you see a person that is depressed, no le haga esto. don't do this. Sacuda a la persona But shake the person y diga, vamos, and say, let's go. basta, Stop. basta, Stop. levántate. Rise up. Amén. Amen? Lo peor que uno puede hacer es The worst thing you can do decirle a la depresión, oh, is pobrecito. say this, poor baby. Oh, pobrecito. Poor baby. No, poor baby no. Poor Poor thing. thing. Oh, poor thing. Poor thing. No, usted no ayuda a nadie. You don't help anyone. Sacuda a la persona. But shake the person. Porque el número 4, Because number 4, el nivel 4, fourth level, ya el enemigo viene a ocupar the territorio. enemy comes to occupy the territory. Y no queremos que el enemigo ocupe el And we don't territorio. want that. We want the enemy occupying territory. No queremos que él ocupe el territorio. We don't want him occupying. ¿Me entendió? Do you understand? Bueno, y el número 4, el número 5, And number 5. el número 4 es, el número 5 es la obsesión Number 5 is obsession. y el número And 6 number 6 es la posesión. is the possession.
No queremos creyentes We don't want believers que lleguen a tal nivel that come to such a level por no haber obedecido la for palabra. not obeying the word. Amén. Amen. Nos ponemos de pie, por Let's favor. rise up, please. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por esta noche. for this night. Gracias que tú estás trayendo Thank you that you are bringing luz. light. Tu palabra es luz. Your word is light. Y Señor, queremos pedirte We want to ask you, Lord, que el Espíritu de that Dios the Spirit of God nos ayude would help us a entender la to necesidad understand the need que tenemos en nuestros that we corazones, have in our hearts, que tenemos en nuestras that vidas. we have in our lives. Señor, hay mucha gente que necesita Lord, there's many people that need, y sabemos que hay mucha gente que está en necesidad. and many people that are in need. Y te pido, Señor, que tú nos has llamado And we ask you, Lord, that you've called us para hacer luz, to be light, para que las personas que necesitan so that people that need recibir to receive sanidad healing de toda opresión, of all oppression, tú nos uses. you may use us. Y Señor, gracias, And Lord, thank you, porque yo declaro because I declare que somos tus hijos y tus that hijas, we are your sons and daughters, y el Espíritu de and Dios the Spirit of God habita en nosotros. abides in Y us. podemos nosotros, And we can, por la fe en tu by nombre faith in your name, y por el poder del Espíritu and Santo, by the power of the Holy Spirit, ayudar a las personas help people que necesitan ser that need to be sanadas healed y liberadas and delivered de toda of opresión. all oppression. Señor Jesús, Lord Jesus, yo te pido que en este momento we ask you that in this moment, abras los ojos de nuestro you entendimiento open up the eyes of our understanding para que podamos ver so that we could see lo que antes no veíamos, what we couldn't see before, para que podamos creer so that we could believe lo que antes no creíamos. what we couldn't believe. Tu palabra dice Your word says en 2 de Corintios 4:4 in 2 Corinthians 4:4 que el Dios de este siglo that the God of this century es el que venda los ojos de los incrédulos is the one who seals the eyes of the unbelievers, para que los incrédulos no crean. so that the unbelievers will not believe. Pero Señor, gracias, But thank you, Lord, porque tú quitas la venda de los ojos because you removed the blindfold from our eyes, y podemos ver ahora and we can see now la realidad, the Señor. reality. Gracias, Señor, Thank you, Lord, que en tu nombre that in your name está todo el poder, is all the power, en tu sangre in your blood está la vida, is all the life, el poder and the power, y la santificación and the y sanctification, la redención. and the redemption. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Y declaramos And we declare que seremos, Señor, that we will be usados used con poder de lo alto with power from on high para bendecir to bless a un mundo a world en mucha necesidad. that has a lot of need. Y el pueblo de Dios And dice, the people of God say, amén. No deje de vernos la próxima semana don't stop tuning in. y los esperamos acá en la ciudad de We Hollywood. will wait for you here in the city of Le Collingwood. bendecimos Bless you, y recuerde, and remember, avanza advance en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amen.